Leemos Efesios 6, 21 y dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque hemos cantado, hemos proclamado tu gloria, tu honra en nuestra alabanza. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este lugar esta mañana para no solamente cantar y ofrendar, sino también recibir tu palabra. Señor, ayúdanos a acercarnos con un corazón sincero. Ayúdanos a acercarnos con un corazón dócil, con un corazón dispuesto para escuchar, dispuesto para recibir, dispuesto para poner en práctica, poner por obra, Señor, lo que estamos escuchando. Señor, permite que tu palabra martille nuestros corazones. Permite que tu palabra penetre nuestros corazones. Permite, Señor, que tu Espíritu, por medio de tu palabra, moldee nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras vidas, de acuerdo a tu voluntad, por medio de esta palabra. Padre, quebranta toda soberbia, quebranta toda altivez, quebranta toda idea y pensamiento de que no necesitamos escuchar esto. Martilla contra aquello, Señor, y permite que recibamos esta palabra verdadera, esta palabra viva y eficaz que puede transformar nuestras vidas. Padre, bendice mi vida, dame fuerza, dame palabras para hablar con claridad, con precisión, para la gloria de tu nombre, para la bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Una de las marcas de la madurez cristiana, o que como cristianos estamos madurando, estamos creciendo, que nuestra mentalidad está cambiando, que tenemos la mente de Cristo, es lo que pedimos o lo que deseamos para nuestros hermanos. Lo que pedimos o lo que deseamos para nuestros hermanos. Vivimos en una época donde lo que se desea es salud, lo que se desea es riquezas, lo que se desea es prosperidad, donde la mirada de todas estas cosas solamente son cosas terrenales, materiales, temporales. Pero la verdadera marca de la madurez es lo que la Biblia nos demuestra y nos modela, que el cristiano maduro y desea y pide cosas eternas, cosas espirituales, cosas internas para sus hermanos, para los santos. Lo podemos ver en esta carta a los Efesios. Si recordamos, Pablo en el capítulo 1 pide a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y de conocimiento de sabiduría en el conocimiento de Él. Es la oración de Pablo para ellos, que Dios les dé sabiduría en el conocimiento de Él, para que puedan entender su llamado, para que puedan entender el poder de Dios habitando en ellos. Esa es una oración madura, espiritual. En el capítulo 3, Pablo pide que sean fortalecidos con poder en lo interior. Pablo pide que puedan conocer el amor de Cristo. Pablo pide que sean llenos de la plenitud de Cristo. Esa es una oración espiritual. En el capítulo 6, vimos la semana pasada, Pablo recuerda a los cristianos que debemos orar los unos por los otros, por todos los santos, porque estamos en una lucha, porque estamos en una guerra contra un enemigo que no podemos ver. Esa es una oración espiritual. Esa es una oración madura. Y cuando terminamos esta carta a los Efesios, vemos lo que Pablo ora y desea por ellos.
Yo creo que también es algo que podemos decir que es lo que Dios desea que nosotros sintamos los unos por los otros. Pero antes de entrar a este pasaje, debo decir algo. Debo de recordarnos a todos de que toda la Escritura viene de Dios. De que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo nos dice eso en Primera de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aunque muchas veces profesamos creerlo, en la práctica muchas veces no lo demostramos. ¿Cómo no lo demostramos? Porque llegamos a partes donde hay una lista de nombres y no las leemos. Llegamos a las genealogías, esta persona tuvo ciertos hijos y vivió tantos años, y no las leemos. Llegamos a una parte como lo que hemos leído hoy. Tíquico les va a contar de lo mío, gracia y paz, y no las leemos. Pero se nos olvida de que esta es escritura de Dios. Y que Dios la dejó allí para que usted y yo seamos edificados. Para que usted y yo aprendamos. Para que usted y yo seamos instruidos y que también nosotros seamos transformados. Toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios, aun cuando es una salutación final de una carta. Lo que vemos aquí, lo que quiero que veamos, porque podemos ver muchas cosas, lo que quiero que veamos es lo que Pablo desea para los hermanos de Éfeso. Lo que Pablo desea para los hermanos de Éfeso. Y lo primero que vamos a ver, lo encontramos al final del versículo 22. Podemos leer 21 y 22. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Y note esa siguiente frase, y que consuele vuestros corazones. ¿Qué anhela Pablo para los hermanos de Éfeso? Que sus corazones sean consolados. Que sus corazones sean consolados. Se supone de que los hermanos de Éfeso escucharon que Pablo estaba en la cárcel. Quizás sufriendo, quizás hambriento, quizás que no en un buen estado de salud. Y quizás ellos se habían desanimado. Quizás ellos se habían decepcionado. Y Pablo quiere animarlos y manda a Tíquico para que pueda alentar, animar sus corazones, para consolar vuestros corazones. ¿Qué es lo que, ya lo dije, pero qué es lo que hace Pablo para tratar de consolar sus corazones? Envía a Tíquico. Porque no te lo leemos otra vez desde el versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Pablo quería que ellos sepan sus cosas, sus asuntos, para que ellos sepan lo que él hace y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. La información de sus asuntos, la información de lo que él hace, lo sabe Tíquico. Y Tíquico va a llevar esta información para la iglesia en Éfeso. Tíquico. ¿Qué es lo que sabemos de Tíquico? No sabemos mucho de Tíquico. Este personaje, este hombre es mencionado solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Lo que sabemos de Tíquico es que era un colaborador de Pablo. Lo encontramos por primera vez en la Biblia, en Hechos. Vaya conmigo a Hechos. Hechos capítulo 20. Solo Pablo sale de Macedonia y va para Grecia. En Hechos capítulo 20, en el versículo 4, encontramos una lista de los colaboradores de Pablo. Y en esta lista encontramos a Tíquico. Y le acompañaron, capítulo 20, versículo 4, y le acompañaron hasta Asia. Recordamos que Asia en ese entonces no es el Asia que conocemos hoy. No es China y Japón, no sé, es el Asia de ese entonces, es el Turquía de hoy, Asia Menor. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico.
y Trófimo. Tíquico y Trófimo. Entonces encontramos en Hechos capítulo 20 de que este Tíquico es un colaborador del apóstol Pablo. Encontramos en Éfeso que Pablo le encomienda que lleve la carta que él había escrito a la iglesia de Éfeso. Fue Tíquico quien se la llevó a la iglesia de Éfeso. Lo encontramos otra vez en Colosenses, que es Tíquico que lleva la carta a la iglesia de Colosas. Lo encontramos en Timoteo capítulo 4, donde Pablo le dice a Timoteo que Tíquico lo mandó hacia Éfeso. Y lo encontramos en Tito capítulo 3, donde Pablo dice que quizás iba a mandar a Tíquico a la ciudad de Creta. Pero ¿qué podemos extraer de lo poquito que vemos de Tíquico? ¿Qué podemos extraer? Era un hombre de confianza. Porque para encomendarle la carta, la escritura de la carta a Éfeso, de Colosenses, de Filimón, a Tíquico, era un hombre de confianza. Era un hombre en quien Pablo podía confiar. Pero cuando regresamos a Efesios, se nos dan dos detalles, dos descripciones de Tíquico. Volviendo a Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Y note la descripción de él: hermano amado. Hermano amado. No solamente era un hombre de confianza, sino que para Pablo era un hermano amado. Había una amistad profunda, una intimidad profunda, un acercamiento entre Pablo y Tíquico y Timoteo y los demás, pero a Tíquico se lo reconoce, Pablo lo reconoce como un hermano amado. ¿Por qué lo reconoce como un hermano amado? No se nos dice en la Biblia, pero supongo es que Tíquico estaba con Pablo en las buenas y en las malas, en la cárcel, en los barcos, en las persecuciones, en militando en la obra del Señor. Ahí estaba Tíquico, este hermano amado. Pero no solamente se describe como un hermano amado, sino también que se describe como un fiel ministro en el Señor, un fiel colaborador en la obra del Señor. Fiel, dice un escritor, significa alguien a quien se podía confiar. Tíquico era un hombre de confianza, que Pablo tenía la suprema confianza en él. Como un siervo del Señor, fiel al Señor, Pablo podía confiar en este hombre Tíquico. Y lo que quiero que meditemos, hermanos, es que este Tíquico estaba dispuesto a hacer de todo para que la obra del Señor siga adelante. Piensen eso. Este Tíquico estaba dispuesto a hacer de todo para que la obra del Señor siga adelante. ¿Qué necesitas que haga, Pablo? Lleva esta carta a Éfeso. Vamos. Llega esta carta a Colosas. Vamos. ¿Qué necesitas que haga? Lleva esta ofrenda a Jerusalén. Vamos. ¿Qué necesitas que haga? Ve a Creta y encárgate de la obra ayer. Vamos. Lo que sea que Pablo necesitaba, ahí estaba Tíquico. Porque Tíquico era un fiel siervo del Señor. Y estaba dispuesto a lo que sea para que la obra del Señor siga adelante. Esa es una lección para nosotros. Es una lección para nosotros. De que la confianza, hermanos, en la obra del Señor no se gana cuando hacemos solamente las cosas que son visibles. La confianza en el Señor se gana cuando estamos dispuestos a hacer lo que sea para que la obra del Señor siga adelante. Para que la obra del Señor siga adelante. Describe eso su vida. Que usted está dispuesto a hacer lo que sea, lo que se necesite para que la obra del Señor siga adelante. Para que el evangelio del Señor se siga proclamando. Está dispuesto a venir a respirar polvo cuando estamos derrumbando paredes en el otro edificio. Está dispuesto a venir a poner techo. Está dispuesto a salir a evangelizar. Está dispuesto a limpiar la iglesia. Está dispuesto a dirigir en la alabanza. ¿Está dispuesto a qué? Porque lo que Tíquico nos enseña es que Tíquico estaba dispuesto a lo que sea para que la obra del Señor siga adelante.
Y como Pablo podía confiar en él, lo mandaba a Éfeso para que él pueda alentar y consolar a los corazones de los hermanos. No se sabe mucho de Tíquico, pero ¿qué más necesitamos saber? Que era un hermano amado y era fiel siervo del Señor Jesucristo. Pregunta para usted, si usted es cristiano hoy. Como un siervo de Cristo, como una sierva de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo será recordado usted? Porque de Tíquico no sabemos mucho, pero lo que sí sabemos es que es recordado como un hombre hermano amado y fiel siervo del Señor, fiel ministro del Señor. Si usted lo mandarían a un lugar, ¿cómo lo describieran? ¿Cómo lo describieran? ¿Qué se dirá de usted? ¿Es usted de confianza? ¿Es usted fiel al Señor? ¿Es usted que trae ánimo y bendición a los hermanos? ¿Está usted dispuesto a toda buena obra? Pablo ya nos dice en Efesios 2:10 que fuimos creados para buenas obras. ¿Está dispuesto para toda buena obra? ¿O no es de confianza? ¿O no es fiel al Señor? ¿O no es de bendición a los hermanos? ¿O no está dispuesto a toda buena obra? Hermano, es admirante cuando vemos hermanos en la iglesia que están dispuestos a lo que venga. A lo que venga. Para que la obra del Señor siga adelante. Y lo que podemos recordar también de Tíquico es que de algunos siervos del Señor se sabe mucho. De Pablo se sabe bastante. De Pedro se sabe bastante. De Juan se sabe bastante. Pero algunos siervos del Señor solo se sabe el nombre. De Tíquico no sabemos mucho. De Epafras no sabemos mucho. De Tito no sabemos mucho. Pero sí sabemos sus nombres. Pero hay otros que ni el nombre sabemos en la palabra del Señor. Si recordamos la historia en el libro de los Hechos, cuando la palabra del Señor llegó por primera vez a una ciudad que se llama Antioquía, lo que la Biblia dice es que algunos descendieron para Antioquía para llevar el evangelio. Ni los nombres se conocían. Entonces, en la providencia de Dios hay personas, siervos del Señor, que todo el mundo los va a conocer. En la providencia del Señor hay algunos que de nombre se van a conocer. Y la mayoría de nosotros nadie nos va a conocer. Nadie nos va a conocer. Pero ¿sabe quién nos conoce? El Señor. El Señor. Y Pablo ya había dicho en el capítulo 4, en el versículo 16 de aquí de Efesios, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos tenemos un papel que jugar. No importa si conocen nuestro nombre o no. No importa si el mundo sabe quiénes somos o no. El Señor sabe quiénes somos. El Señor sabe nuestra labor. El Señor sabe nuestra disposición para servir en lo que sea en la obra del Señor. El Señor lo sabe. Y Tíquico es un ejemplo de eso, que estaba dispuesto a lo que sea. Y porque era de confianza, Pablo lo manda a los hermanos de Éfeso para que pueda consolar sus corazones. Versículo 22, el cual envié, otra vez Efesios 6, 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Fue enviado por Pablo hacia Éfeso para informarles acerca de Pablo y de su situación. Estaba encarcelado. ¿Cómo estaba su salud? ¿Cómo estaban sus ánimos? Pero dice el escritor, él quería que el pueblo de Dios supiera lo que hacía Dios, cómo él respondía a sus oraciones y lo que Satanás hacía para oponerse a la obra. Note esta frase: el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Hay algo que sucede, hermanos, en nuestros corazones cuando escuchamos lo que Dios está haciendo en otros cristianos. Hace algunas semanas hubo un evento de mujeres en este lugar.
Las hermanas terminaron su primer sesión de estudios sobre Proverbios, y el ministerio de damas Florece se reunió para alabar al Señor y para escuchar lo que Dios estaba haciendo en las hermanas. Y todas las hermanas que estuvieron presentes dieron testimonio, y algunas que no estuvieron presentes dieron testimonio, y algunas por primera vez hablaron de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas por medio del estudio de Proverbios. Hubieron lágrimas, hubieron risas, pero todas salieron fortalecidas porque escucharon lo que Dios estaba haciendo en ellas por medio de Proverbios. Pablo les dice a ellos: no se vayan a desanimar, porque Tíquico les va a contar cómo va la obra. Tíquico les va a contar lo que está haciendo Dios. Tíquico les va a contar las cosas que me están sucediendo. Él les va a contar para que sus corazones sean fortalecidos. Ese día las hermanas salieron fortalecidas de ese lugar. Yo salí fortalecido al escuchar a mis hermanas hablar de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y es una lección para nosotros, hermanos, que nosotros animamos a nuestros hermanos cuando les contamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y no solamente que Dios me dio un nuevo trabajo y me proveyó aquello, no solo eso está bien porque Dios lo hace, pero eso es material y eso se termina. Pero lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, como Dios está transformando nuestras vidas, como Dios está transformando nuestro carácter, ¿qué es lo que está haciendo Dios para hacernos más como Cristo? Cuando oímos eso de nuestros hermanos, nuestras vidas son animadas. Esto que Pablo les estaba diciendo a ellos, Él les va a llegar, les va a contar lo que está sucediendo para consolar sus corazones, para animarlos a cada uno de ustedes. Hermanas, hermanos, compartan lo que Dios está haciendo. Compartan, hablen con los demás, animen a los hermanos con el testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La prisión de Pablo, la falsa enseñanza, las enemistades entre los creyentes, la conducta personal, dice un escritor, de muchos miembros de la iglesia había entristecido a los cristianos, y el testimonio de Tíquico de lo que está haciendo Pablo y la carta de Éfeso iba a traer ánimo, iba a traer gozo, iba a traer alegría a la vida de los hermanos de Éfeso. Hermano, la palabra de Dios y el testimonio de lo que Dios está haciendo trae gozo, trae edificación, trae ánimo, trae fuerza. ¿Se siente desanimado? Lea la Biblia. Escuche el testimonio de otros hermanos. Escuche lo que Dios está haciendo en otras partes, para que se dé cuenta de que Dios sigue obrando, de que Dios sigue trabajando. A veces nosotros vivimos en nuestro mundo de cuatro paredes y se nos olvida de que Dios no solamente obra en esta iglesia de cuatro paredes. Dios está obrando por todo el mundo. Dios está obrando por todo el mundo. Y cuando escucha el testimonio de lo que Dios está haciendo en Asia, en África, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, se llena de ánimo porque se da cuenta de que Dios sigue obrando. Y nuestros corazones se animan, se consuelan, se fortalecen, porque nos damos cuenta de que Dios sigue obrando. Y así como obra en nosotros, está obrando por todo el mundo. Entonces Pablo primero quiere consolar sus corazones, animar a los hermanos por medio de Tíquico. Y luego termina en el versículo 23 con una salutación similar a como termina la mayoría de sus cartas. Y aquí menciona 4 elementos que desea para ellos: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Paz sea a los hermanos. Paz. Pablo comienza la carta en el capítulo 1, en el versículo 2, diciéndoles gracia y paz a vosotros. Y termina la carta hablando de esa misma gracia y de esa misma paz. Pero entre el principio y entre el final, Pablo satura su carta hablando de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la fe en Dios, de la paz que solamente Dios puede producir.
Paz a los hermanos. Esta paz es la que solamente Dios puede dar. Esta tranquilidad es la que solo el cristiano puede tener. Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 2 que Cristo ha hecho la paz, que Él es nuestra paz. Cuando antes había enemistad, Cristo ha traído paz. Dice un escritor, la calma del alma redimida es la calma que Cristo causa al morar en ella. La calma del alma redimida es la calma que Cristo causa al morar en ella. Es la paz que Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Es esa paz que tiene el cristiano cuando tiene a Cristo. Paz a los hermanos, esa paz que ya se nos ha sido dada. En el capítulo 4 se nos manda a mantener la paz que ya ha sido dada por el Espíritu Santo. En el capítulo 6 se nos dice que el cristiano debe estar vestido con el apresto, con los zapatos del evangelio de la paz. Y termina diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe. Y amor con fe. El amor y la fe están íntimamente ligados. Pablo nos ha dicho en el capítulo 4 que tenemos una sola fe. Pero también en el capítulo 4 nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Y en el capítulo 1, versículo 15, Pablo ya ha mencionado esta combinación. Efesios capítulo 1 y versículo 15. Efesios capítulo 1 versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de qué, de vuestra fe en el Señor Jesús, y de qué más, y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo ya había oído de la fe que tenían hacia el Señor Jesús y el amor que tenían hacia los hermanos, hacia los santos. Y termina la carta recalcándoles, aunque ya da testimonio que tienen fe en Cristo y que tienen amor por los hermanos, recalca al final de la carta que pide que tengan amor con fe. Amor con fe. Amor que está arraigado en la fe. Y todas estas cosas, esta paz, este amor, esta fe, vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. No es algo producida por nosotros. Viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Porque cuando regresamos a Efesios 6:23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La fuente de esta paz, de este amor, de esta fe, es Dios Padre y el Señor Jesucristo. El origen de este amor, de esta paz, de esta fe, es el Padre, es el Señor Jesucristo. Ya hemos visto que en el capítulo 2, y lo vamos a volver a repasar, en el capítulo 2, en el versículo 12, esta paz, este amor, esta fe vienen de Cristo. En el capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta paz solo viene de Dios. En el capítulo 4, en el versículo 3, ya lo mencionamos, pero ahora lo leemos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu ya ha traído paz. El trabajo del cristiano es mantener esa paz. Este amor, en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5, capítulo 2, versículo 4 y 5, pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nosotros muertos en Cristo, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿De dónde viene ese amor? Del cielo, de arriba. La fe, en el capítulo 2, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, hablando de la fe, hablando de la salvación, hablando de la gracia, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios es la fuente del amor, de la paz y de la fe que Pablo pide por los hermanos de Éfeso y para nosotros también. Paz sea a los hermanos, 6:23, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y termina la carta en el versículo 24: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo desea que la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Gracia. Ya dijimos que Pablo comienza su carta gracia y paz, y termina su carta con gracia y paz. Y muchas veces nosotros solo pensamos en la gracia de Dios como salvadora. Ya lo leímos en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Pero esta gracia no solamente nos salva, esta gracia la necesitamos para vivir el día a día. Esta gracia de parte de Dios la necesitamos todos los días, porque todo lo que recibimos de Dios es por su gracia. Es por su gracia. Que el favor de Dios esté sobre ustedes siempre, dice Pablo. Y si notamos, hermanos, algunas de las alabanzas que cantamos hoy, fuente de la vida eterna, la última estrofa dice: oh, de tu abundante gracia, cada día soy deudor. Que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón. Eso no es la gracia salvadora, esa es la gracia de día a día. Que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón. Cantamos gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Esa gracia es la que necesitamos todos los días. Y Pablo desea que esa gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo. Pero note esa última frase: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? No hay muchos amén. Jesús, después de resucitar, le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por eso Pedro es el que, en primera de Pedro, que lo leímos al principio, dijo: ¿a quién amamos? Sin haberle visto. A quien amamos sin haberle visto. Juan dice en primera de Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Una devoción completa, ese es el amor al Señor Jesucristo. Una devoción completa, una entrega completa, una lealtad completa. Porque la descripción del amor del que Pablo habla en Efesios, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué clase de amor? Con amor inalterable. Con amor inalterable. Con amor incorruptible. Un amor que no disminuye. Un amor que no se desvanece. Un amor que no se altera.
Ese es el amor que el cristiano, que el siervo de Dios debe de tener hacia su Señor, hacia el Señor Jesucristo. Es un amor inalterable, incorruptible, que no desvanece por las circunstancias de la vida. Ese es el amor que usted y yo debemos de tener hacia el Señor Jesucristo. Una lealtad, una devoción, una entrega completa. Y es algo, hermanos, que usted y yo debemos de tener cuidado de mantenernos alerta de esto. Porque en el contexto de lo que dice Pablo, recuerde, les acaba de hablar de una lucha espiritual, de un enemigo que no quiere que nuestros afectos sean para el Señor, sino que sean para otra cosa. Quiere que nuestro amor no sea para el Señor, sino para otra, cualquier otra, no importa lo que sea, con tal que no sea el Señor, cualquier otra cosa. Y por eso el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. Y el ataque del enemigo, el plan del enemigo es de que usted y yo amemos no importa lo que sea, no importa lo que sea, con tal que no sea el Señor. Con tal que no haya una devoción inalterable, completa al Señor. Y es una advertencia, porque les dice a ellos que la gracia del Señor sea para los que aman al Señor con un amor inalterable. Pero si va conmigo a Apocalipsis, no se asuste que vamos a leer Apocalipsis. No se asuste. No se asuste. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Han pasado aproximadamente 35 años desde que se escribió Éfeso hasta lo que se escribió aquí en Apocalipsis. Y note lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Éfeso. ¿Para dónde fue escrita la carta de los Efesios? La misma iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero note el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable, para que 30, 40 años más tarde el Señor les escriba y dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y digo esto, hermanos, porque también la Biblia nos recuerda: el que está firme, mire que no caiga. Y el amor inalterable que usted y yo debemos de tener al Señor debe ser un amor consistente. Y debe ser algo que tenemos en nuestra mente, que conscientemente trabajamos en ello, lo demostramos, lo vivimos, lo cultivamos en la oración, en la lectura, en la comunión con los santos, en el servicio al Señor. Porque podemos correr el riesgo de la iglesia de Éfeso, que pueden pasar 5 años y 10 años y 30 años, porque este camino no es de un año, es hasta que el Señor regrese. Y puede ser 50 años, yo no sé. Pero para no llegar al final y que se nos diga como la iglesia de Éfeso: oré que ustedes tengan un amor inalterable, pero han dejado su primer amor. Hermanos, esta es una jornada larga. Por eso necesitamos la armadura de Dios. Por eso necesitamos la oración de los santos los unos por los otros. Por eso necesitamos la proclamación del Evangelio por todas partes.
Por eso necesitamos ser como Tíquico y ser de confianza y estar dispuestos a lo que sea para que la obra del Señor siga adelante. Por eso debemos de madurar en el Señor para desear las cosas espirituales maduras a nuestros hermanos y no solamente lo terrenal o lo temporal. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La carta de los Efesios nos ha llevado a lugares profundos. Nos ha llevado a lugares altos y nos ha retado a cada uno de nosotros. La carta a los Efesios nos ha recordado de la grandeza del amor de Dios, de su plan eterno, de su elección, de los santos, de su palabra, de su espíritu que nos sella. Nos ha hablado de la gracia que nos salva estando muertos en delitos y pecados. Nos ha hablado de Cristo que ha derribado las enemistades y ha hecho paz y ha establecido la iglesia del Señor. Nos ha hablado de que en base a eso debemos de vivir en santidad, apartados del mal, como hijos de luz, como hijos de Dios, como santos que somos. Nos ha hablado de que no debemos andar como el mundo, sino que debemos vivir como el Señor Jesucristo. Nos ha hablado como a esposos, como a esposas, como a padres, como a trabajadores. Nos ha hablado como guerreros, soldados, que necesitamos la armadura de Dios. Nos ha hablado de muchas cosas esa carta a los Efesios. Y nos termina recordando que el amor hacia Cristo nos ayudará a llegar hasta la meta final. Un amor inalterable, un amor incorruptible, un servicio completo al Señor. Dice un escritor terminando la carta: humanamente hablando, el libro tiene pocas páginas, pero observando su contenido, vamos desde la eternidad hasta la eternidad. Pasa por nosotros y nos acaricia, nos corrige, nos anima, hasta tanto concluya nuestra militancia como pueblo elegido. Es verdad, lo necesitamos ahora y hasta que lleguemos al cielo y comencemos el eterno capítulo final del amor inalterable. Necesitamos ser recordados de estas bendiciones de Dios. Necesitamos ser recordados que debemos de vivir en santidad, apartados del mal, dejando toda impiedad y toda impureza. Y necesitamos ser recordados de que un día veremos al Señor cara a cara. Y todo esto va a valer la pena. Todo sufrimiento, toda abnegación, toda negarnos a nosotros mismos, todo servicio al Señor, un día valdrá la pena. Un día veremos a nuestro Señor cara a cara. Y ese día nos vamos a olvidar todo lo que pasamos en esta vida. Pero esto es solamente para los santos, para los que han creído en el Señor Jesucristo, para que los que aman inalterablemente al Señor Jesucristo, para los que han entregado sus vidas, los que han confesado a Cristo, los que lo tienen como Señor y dueño de sus vidas. Para ellos es esto. Para nosotros es esto. Gracia, paz, amor, fe y consuelo es lo que desea Pablo para la iglesia de Éfeso, terminando su carta. Y eso creo que es el anhelo para nosotros hoy, que todos nosotros seamos consolados, animados, fortalecidos, que todos nosotros tengamos paz, que tengamos amor, que tengamos fe de parte del Señor y que la gracia del Señor abunde y se derrame sobre nuestros corazones. Nos ponemos de pie, hermanos, y así terminamos esta carta a los Efesios y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos has dado de estudiar cada versículo de la carta a los Efesios. Gracias, Señor, por tu palabra santa, por tu palabra poderosa, por tu palabra que no, Señor, que no se contamina, que no deja de ser, que no cambia. Gracias por el apóstol Pablo, que desde la cárcel fue inspirado por ti para escribir esta carta a la iglesia de Éfeso, que aún hoy en tu providencia nos fortalece a nosotros, nos anima a nosotros, nos reta, nos redarguye, Señor, nos confronta.
Señor, gracias por las verdades profundas que hemos encontrado en esta carta. Gracias por las verdades prácticas que hemos encontrado en esta carta. Gracias por este recordatorio final del apóstol Pablo de lo que desea para ellos y para nosotros. Señor, consuela nuestros corazones. Anima, Señor, nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, todos los que están viendo esta grabación, anima nuestras vidas, consuela nuestros corazones. Que no seamos desanimados por lo que nos rodea, sino que seamos animados al escuchar lo que tú estás haciendo en los hermanos alrededor y en los hermanos en el mundo entero. Padre, llénanos de paz, llénanos de amor, llénanos de fe. Que tu gracia repose sobre nosotros. Que nosotros podamos tener un amor inalterable, un amor incorruptible, un amor sincero, una entrega total, Señor. Que no nos vayamos a confiar pensando que no podamos caer, Señor, sino que seamos firmes, sin doblez, firmes. Aunque el enemigo ataque, aunque las acechanzas del maligno vengan en contra nosotros, Señor, mantenemos firmes y mantenemos ese amor inalterable, Padre, hasta el día que Cristo regrese. Líbranos de dejar nuestro primer amor. Líbranos, Señor, de ser, Padre Santo, hipócritas de nuestra fe. Líbranos de todo ello y ayúdanos a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a vivir conforme a lo que tú nos has llamado a hacer y lo que nos has enseñado en la carta a los Efesios. Bendice a mis hermanos. Fortalece sus vidas, aquellos que están entre nosotros que no te conocen, Señor, que tu luz brille, que tu luz resplandezca, que puedan venir al conocimiento de la verdad, Señor, por medio de la proclamación de tu palabra. Ten misericordia de todos, Señor, los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.